3. ¿Por qué me cuesta confesarme? A la mayoría de las personas les cuesta confesarse, pero a algunas les cuesta más por una dificultad especial. A continuación veremos cuáles son las dificultades más comunes que impiden que las personas vivan bien este sacramento y lo aprovechen. Si reconocemos que tenemos alguna de estas dificultades, eso podrá ayudarnos a reconocer que el problema no es el sacramento que la Iglesia nos ofrece, sino algo que no está bien en nuestra propia vida. Entonces, no nos dejaremos dominar por nuestras debilidades personales y seguiremos intentando vivir mejor nuestras confesiones. 1. Facilismo. Hay personas que se quejan de este sacramento porque no ven la necesidad de reconocer los pecados, de arrepentirse, y de confesar los pecados a un sacerdote. Dicen que la vida ya es demasiado dura como para hacerla todavía más pesada con las prácticas religiosas. Para estas personas, las prácticas religiosas solo tienen sentido si no requieren esfuerzo, pero no sirven si les complican la vida. Pretenden vivir sin tensiones ni exigencias. Rechazan esa aventura permanente de superarse a sí mismos, de entregarse más, de dar un paso más. Hoy es muy común esta mentalidad cómoda. Evidentemente, con esta mentalidad, será difícil que una persona quiera pasar por el dolor del arrepentimiento y por el esfuerzo humilde de dedicar un tiempo a confesar sus pecados. 2. Hedonismo. Hay personas que tienen una confusión interior. Creen que todas las cosas que tienen valor son agradables, y que si no producen agrado no valen la pena. Es cierto que pedirle a un ser humano que se confiese no es algo que despierte agrado, porque es pedirle que se cuestione a sí mismo, que declare que se equivocó, que contradiga sus decisiones, que critique sus propias acciones. No se puede pretender que esto resulte gustoso o agradable. Por lo tanto, cuando a alguien no le guste confesarse, podríamos decirle que en realidad es normal que así sea. Lo que algunos no saben descubrir es que las cosas pueden ser muy importantes aunque no nos gusten. Que algo sea costoso o poco atractivo no significa que no valga la pena hacerlo. A algunos tampoco les gusta poner la mano en el bolsillo para ayudar a otros, o visitar a los enfermos, o no siempre les da placer dedicar tiempo a sus hijos. Pero eso no significa que no sea necesario hacerlo. Del mismo modo, que no sea placentero confesarse no significa que no haya que hacerlo con entrega y humildad. 3. Orgullo. Si la persona es tímida o introvertida, le resultará pesado tener que expresar ante otros su intimidad. Pero no hay que negar que muchas veces lo que nos impide reconocer nuestros pecados es el orgullo, y por lo tanto habrá que evitar que nos domine. Para ello es necesario motivar la humildad y pedírsela a Dios. También es útil preguntarse, ¿acaso yo soy tan importante y tan perfecto como para no cometer errores? ¿Acaso soy tan grande que nadie tiene derecho a pedirme que reconozca mis pecados? 4. Vergüenza. Otras veces lo que impide que uno se acerque a la confesión es el pudor o la vergüenza de hablar de ciertas cosas. Pero en el sacramento de la confesión estamos frente al amor de Dios, que comprende todo. Por otro lado, los sacerdotes están acostumbrados, y no se escandalizan. Saben que todos podemos caer en cualquier cosa y ellos mismos han pasado por muchas tentaciones. Si uno se confiesa, no conviene ocultar algo por vergüenza, porque sentirá que no ha sido sincero, y la confesión no será satisfactoria, ya que le quedarán dudas del perdón recibido. 5. Cuidado de la imagen. Si lo que me perturba es el miedo a ser descubierto públicamente, tengo que reconocer que mi buena fama no corre ningún peligro, y que decir mis pecados al sacerdote no puede tener ninguna consecuencia negativa para mí. Los sacerdotes no pueden contar nada ni usar los datos de la confesión. Veamos cómo lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo sacerdote está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes, CC 1467. También dice que este secreto no admite excepción, ibid. Por eso se llama sigilo, que significa sello, porque la boca del sacerdote debe estar completamente sellada con respecto a los pecados que le confiesen. Si hice daño a otra persona, el sacerdote me pedirá que repare el daño que he causado, pero no me perseguirá para que lo haga de una manera o de otra, y tampoco estará controlando si lo hice o no lo hice, porque él no puede hacer uso de lo que yo le he dicho. 6. Falsa dignidad. Puede suceder también que nos cueste confesarnos porque pensamos que el arrepentimiento es una debilidad o una indignidad. Esto suele ocurrir porque tenemos una falsa imagen de los héroes, que jamás han tenido una mancha, irreprochables, indiscutibles. Y no queremos sentirnos imperfectos. Pero esto es un modo de adorarnos a nosotros mismos,
de no querer ser del común de los mortales o del montón, es un modo de pretender que no somos pecadores como el resto de la gente. Olvidamos que quien es capaz de arrepentirse es mucho más grande y fuerte que aquel que tiene miedo a reconocer sus errores. La omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en la misericordia que perdona. Y nuestra fuerza está en reconocer nuestro pecado permitiendo que Dios derrame su poder. El que no quiere ver su miseria no es dueño de sí. No puede dominar su debilidad interna, y por eso es incapaz de reconocer su pecado. Ocultando sus pecados cree que es más digno y más fuerte, pero en realidad vive escondido en la mentira. 7. Falta de autoestima. También está la dificultad de reconocerme limitado, imperfecto y sobre todo pecador, pero no ante el sacerdote, sino ante mí mismo. ¿Por qué? Porque nunca me he sentido reconocido, amado, valorado. Escondiendo a los demás un pecado, de algún modo me lo escondo a mí mismo para no sentirme tan indigno de ser amado. En el fondo, la dificultad es no quererme a mí mismo, es estar lleno de sentimientos de inferioridad, no aceptarme a mí mismo con ese pasado o con esos errores. No niego que Dios me perdone, pero no puedo gozarlo y agradecerlo porque yo no logro perdonarme a mí mismo. 13. Entonces creo que la fiesta del perdón no es para mí. La felicidad, la misericordia y el perdón son para los demás, pero no para mí. Siento que estoy de más. Por eso me vuelvo incapaz de ir a buscar el perdón, ya que no me siento digno de la fiesta de la vida y del amor. Cuando esto sucede, uno se llena de remordimientos, que no le sirven para volver a Dios y cambiar de vida, sino para quedarse encerrado en uno mismo rumiando su dolor. Esto no se resuelve solo con el sacramento, aunque en él recibamos la gracia de Dios que nos ayuda a liberarnos. Es necesario hacer todo un camino en la oración para reconocerse amado por Dios, para perdonarse a uno mismo profundamente y dejarse amar. En algunos casos también puede ser necesaria una terapia psicológica. 8. Emocionalismo. Algunas personas no se confiesan porque quisieran que las confesiones fueran algo mágico, una experiencia llena de cosas esotéricas o de sentimientos maravillosos. Y todas las veces que se han confesado no han vivido nada especial. Entonces sienten que no vale la pena. Pero cada confesión es un pequeño gran paso. Tengo que aceptarlo en la fe y creer en este don de Dios. Porque el perdón y la gracia de Dios son algo sobrenatural, tan grande que no puede ser captado con los sentimientos y estados de ánimo. Los dones sobrenaturales de Dios no pueden ser abarcados ni por nuestra mente ni por nuestras experiencias. Lo que Dios hace no se puede medir ni controlar. Es real, más allá de lo que uno sienta. 9. Pragmatismo. Quizás creo que mi vida no cambia en nada después de tantas confesiones. Pero la realidad es que las confesiones seguramente algo bueno producen en mi vida. Al menos, es seguro que gracias a esas confesiones el mal no se arraiga tanto en mi vida, las malas inclinaciones tienen un límite que impide que se produzca un desenfreno. Si nunca me confesara, todo podría ser mucho peor, y yo podría perder el control de mi vida y destruirme a mí mismo. Además, muchas veces Dios va cambiando algunas cosas muy lenta y profundamente, sin que nos demos cuenta. A veces, con el paso de los años descubrimos que somos un poco más humildes, pero eso no sucedió de golpe, fue una obra silenciosa de la gracia. 10. Problemas con la autoridad. Puede suceder que yo haya tenido problemas con otras personas, sobre todo con los que fueron autoridades. Entonces, estar frente al sacerdote siempre me resulta molesto, o solo me siento cómodo cuando el sacerdote es muy tierno, o si tiene cara de ángel. Pero con la fe es posible ir más allá de la cara del sacerdote o de su forma de ser, y reconocer a Jesús mismo que utiliza cualquier tipo de instrumento. Lo importante es que Jesús me ama, me perdona, me devuelve a los brazos del Padre Dios que es puro amor y misericordia. Es bueno leer el capítulo 15 de San Lucas para descubrir cuál es ese Dios que me perdona en este sacramento. Así, intentándolo una y otra vez, y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, podré lograr la experiencia de sentirme tiernamente amado en cada confesión, más allá de la cara del cura, más allá de ese instrumento que a veces me parece autoritario, agrandado o desagradable. 11. Incredulidad. Algunos no pueden vivir bien una confesión, porque en realidad no creen en el perdón de Dios. Pero dice el Salmo 35, 2 que cuando confesamos nuestras faltas Dios nos absuelve de todos los delitos. La Biblia también habla de los que no eran fieles a la alianza con Dios, pero Él, el misericordioso, en vez de destruirlos, perdonaba sus faltas, muchas veces su cólera contuvo, y no dejó correr todo su enojo, se acordaba que eran simples hombres, un soplo que se va y que no retorna. Sal 78,
36 a 39. Si leemos Oseas 11, 1 a 9 vemos que para Dios la misericordia y la compasión son algo irresistible. Él no puede evitar perdonar. El perdón es la última palabra. Es cierto que Dios busca de distintas maneras que cambiemos de vida. Es verdad que Él nos invita al cambio. Las metáforas bíblicas de un Dios enojado están para hacernos ver que el pecado es una cosa seria. Pero esa indignación de Dios siempre cede el lugar a la compasión. Él no puede dejar de perdonar. Esa es la última palabra. No podemos desconfiar de este perdón si reconocemos que Jesús cargó con nuestros pecados y así nos liberó. Te has echado a la espalda todos mis pecados, Is 38, 17. Su entrega en la cruz no puede ser inútil. Además, si Él me pide que perdone 70 veces 7, Mt 18, 21 a 22, es porque Él perdona 70 veces 7, siempre. No me lo pediría si Él no lo hiciera. Y Él es infinitamente más generoso y compasivo que cualquier ser humano, no se deja ganar en misericordia y compasión, porque es puro amor. Si hay padres que perdonan siempre a sus hijos, no podemos pensar que Dios sea menos bueno y compasivo que los seres humanos, sino infinitamente más. Si cualquier padre compasivo prefiere tener cerca a su hijo reincidente para volver a abrazarlo y acompañarlo hasta el fin, lo mismo sucede con Dios. A Jesús le interesa que abramos el corazón para darnos el perdón divino. Por eso decía San Pablo, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios, 2 Cor 5, 20. Para despertar esta confianza en el perdón, podemos orar con el Salmo, bendice alma mía al Señor y no olvides sus muchos beneficios. Él te perdona todos tus delitos. El Señor es misericordioso y compasivo, el Señor es paciente y todo amor, no está siempre acusando ni guarda rencor eternamente, no nos trata como merecen nuestras culpas ni nos paga según nuestros delitos. Como se apiada un padre de sus hijos, así se apiada el de sus amigos. Él sabe de qué pasta estamos hecho OSJ y se acuerda que no somos más que polvo, Sal 103, 2 SS. Nadie es más paciente que mi Padre Dios que me dio la vida y me ama. Nadie espera como Él, nadie conoce y comprende mi debilidad mejor que Él. Por eso puedo creer firmemente en su perdón. 12 mecanismos psicológicos de defensa. Una persona muy creyente, espiritual y reflexiva, puede estar cerrada para no reconocer su culpa. ¿Por qué? No siempre es por orgullo o por incapacidad de recapacitar. Suele ser porque tiene una cuota determinada de dolor moral, más allá de la cual no tolera sentirse en culpa. Es algo semejante a lo que se llama umbral de dolor en el sistema nervioso. Cada persona tiene una determinada capacidad de soportar el dolor físico, y cuando el dolor sobrepasa ese límite, la persona se desmaya. Del mismo modo, cada persona tiene una determinada capacidad de soportar humillaciones, remordimientos, angustias espirituales. Cuando reconocer una culpa le haría superar esa capacidad, la conciencia de esa persona se oscurece como una forma de defenderse. La persona acepta ver y reconocer solo determinadas cosas, hasta donde puede, pero cuando su necesidad de alivio y de calma interior se hacen imperiosas, entonces se cierra para no ver más pecados. Lo mismo sucede cuando la persona sabe que todavía no puede cambiar determinadas cosas, y siente que al hacerlas conscientes se vería obligada a cambiarlas de golpe. Por todo esto es necesario adquirir la capacidad de mirarse a uno mismo con total claridad, pero asumiendo al mismo tiempo que uno todavía no puede con todo y que no es capaz de modificar las cosas todavía. Es decir, se trata de convivir pacíficamente con las debilidades que todavía no podemos cambiar, sin la ansiedad de quien pretende resolverlo todo y no soporta tener nada pendiente. También se trata de asumir un pasado que no se puede borrar y una imagen que se ha manchado, sabiendo que lo importante es que uno es infinitamente amado por Dios, que uno tiene una dignidad sagrada y que podrá avanzar y mejorar lentamente en la medida de sus posibilidades. 13. Rebeldía interior. También puede haber una vieja rebeldía contra Dios que no nos deje volver a Él con el corazón abierto. En este caso, es muy importante conversarlo con Él, decirle exactamente lo que sentimos y pedirle la gracia de sanar el corazón herido. Él mismo nos invita a que le presentemos nuestras quejas, aquí me tienes para discutir contigo. Ya 2, 35. También podemos preguntarnos en oración. ¿Qué hay en mi imagen de Dios que no puedo disfrutar en cada reconciliación, que no puedo quedarme en sus brazos, o que me resisto a cambiar de vida? ¿Qué problema tengo con Dios, qué reproche, qué rebeldía profunda? Presentándole a Él mismo este problema,
que puede estar ligado a malos recuerdos, puedo pedirle insistentemente a Dios que me sane por dentro para que logre volver a Él con confianza. También es posible que la rebeldía sea contra la Iglesia, porque algún cristiano me ha ofendido o me ha hecho daño. Entonces, es necesario hacer un camino de sanación interior, y cuando resolvamos ese problema, se nos hará más fácil la confesión. Si hemos tenido malas experiencias dentro de la misma confesión, con algún confesor, podemos mencionárselo al sacerdote para que comprenda nuestra situación y evite lo que pueda volver a dañarnos. De todos modos, también podemos preguntarnos si nuestra reacción negativa no ha sido desproporcionada, si no hemos exagerado las cosas. Y aunque tengamos razones valederas, es útil tomar conciencia de lo que sentimos y descubrir que no vale la pena alimentar esos sentimientos de rebeldía. De este modo podremos superar lo que sentimos, y reconoceremos el inmenso valor del sacramento más allá de nuestra emotividad herida. 14. Compararme y culpar a los otros. Ya decía San Agustín que el pecado, para poder excusarse, está siempre dispuesto a acusar, Sermo 19, 2. Hay un mecanismo vicioso que nos permite esconder nuestro pecado y nuestras debilidades y sobrevivir con ese peso. Es la proyección, tratar de encontrar en los demás eso que nos da asco de nosotros mismos. O pensar que ese mismo defecto está más acentuado en los demás que en nosotros, para relativizar la importancia de nuestro propio defecto. Azencini describe las causas de este mecanismo, que se encuentra en el origen de esta proyección del propio mal sobre los demás. Por una parte el ancestral temor del propio pecado, que a veces nos lleva a ignorarlo, por otra parte, la sensación de poder combatir mejor lo que está fuera de la propia persona y que no la compromete directamente. Entonces el hombre proyecta, es decir, critica, acusa, juzga, y a veces condena, rechaza, desprecia. De tal modo tiene la impresión de haber hecho algo contra ese mal, pero no se da cuenta de que al tratar el mal de este modo, lo multiplica, arruinando las relaciones interpersonales, y no lo elimina de la propia vida. 16. Por ejemplo, un individuo dominado por obsesiones sexuales. A causa de esas obsesiones será muy desconfiado de los demás, porque creerá que son como él, y cuando alguien se le acerque, siempre pensará que es por un interés sexual. Del mismo modo, una persona que está siempre pensando en sí misma, incapaz de gestos generosos gratuitos y desinteresados, creerá que todos son egoístas, que nadie es capaz de amar en serio, que nunca nadie hace algo gratuito y desinteresado. Podemos mencionar otras formas de proyección. Atribuir inconscientemente a otra persona sentimientos, intenciones y actitudes ligadas a la propia inmadurez, que se expresa en una rigidez que deja poca o ninguna esperanza sobre la posibilidad de una real mejora del otro. Una acentuada intolerancia hacia el otro, cuya simple presencia se convierte en fastidiosa, haga lo que haga. La condena demasiado fácil y expeditiva. Además, otra forma posible de proyección la realiza quien proyecta habitual e inconscientemente su negatividad sobre el grupo, 17 sobre un conjunto de personas, sobre toda la estructura, sobre el mundo en general. Los equivocados siempre son los otros. También está la actitud del fariseo, que no dialoga con Dios sobre los propios males, y los esconde, pero se apoya en las cosas que él hace bien, y al destacar los defectos ajenos, la comparación lo favorece y queda bien parado. Por eso está atento para descubrir las fallas ajenas y así tener de qué quejarse. En ese trasfondo negativo de los defectos de los otros, logra que se destaquen sus capacidades y no se noten tanto sus defectos. Pero yo agregaría otra forma sutil de este mecanismo que yo mismo he utilizado alguna vez, mostrar que ese defecto que yo tengo y me duele, está realizado en los demás de otras formas que son mucho más peligrosas. Por ejemplo, si percibo que alguien ha descubierto que yo soy perezoso y se queja de las personas perezosas, yo no le negaré que ser perezoso es malo, pero le diré algo así: lo peor no es ser perezosos, sino explotar a los demás. Algunos, por ejemplo, pueden ser perezosos, pero por lo menos no molestan a los demás. Con esta frase desplazo la atención hacia una forma de pereza que no es la que yo tengo, y así evito ser juzgado por mi propia pereza. Esta comparación no nos libera del dolor interior de la culpa, y lamentablemente nos aparta de un camino de crecimiento y de auténtica liberación. 15. Otras excusas. Es común buscar rápidamente excusas para no darle importancia a los propios pecados y así vivir alegremente sin cambiar nunca. Por ejemplo, si uno está leyendo la Biblia y allí descubre un pecado propio, puede pasar rápidamente a otro texto bíblico que no le duela.
También puede acudir a determinados autores espirituales, episodios de la vida de los santos, frases del Papa o cualquier otro texto que permita echarle agua y disminuir la exigencia del texto que uno está meditando. Si esto sucede, conviene descubrirlo a tiempo y detenerse precisamente en eso que Dios ahora quiere decir, y conversarlo con Él. Allí está la propia verdad, aunque duela. La solución nunca será escapar de la oración buscando una falsa tranquilidad, que no es más que una tremenda esclavitud, vivir escapando de nuestra propia verdad, escapar de nuestro propio corazón. 16. Idealismo. La confesión me enfrenta con la realidad que yo quiero negar. Por eso, si yo vivo rechazando la realidad, despreciaré este sacramento. El idealismo es no aceptar la realidad tal como es rechazar el límite de las cosas y vivir en la fantasía, creando un mundo futuro donde podré realmente ser feliz. En esa nebulosa de sueños, si alguien me agrede, me contradice, me critica, o me pone límites, la seguridad interior se tambalea, pero no reacciono, sino que me enveneno por dentro, entonces me evado creando la fantasía de que seré un superhéroe, que un día venceré y deslumbraré a todos. En esa situación de fantasía, pierdo las reales oportunidades que tengo para servir, para ser fecundo y para vivir ahora la fraternidad. Una forma de idealismo espiritual se expresa en la necesidad de mostrar que soy una persona madura, entonces debo hacer creer que nada me desanima, nada me altera, y que no estoy atado a nada. De ese modo se hace imposible reconocer la propia verdad y confesar los pecados reales. A lo sumo, las personas idealistas confiesan solo cosas generales. En realidad es fácil decirle a otro yo soy un pecador, pero es más difícil decirle, mentí, robé, engañé, desprecié, envidié, etc. Por eso, lograr decir estas cosas al sacerdote es expresión de un verdadero reconocimiento. Las personas que descubren en su vida esta tendencia al idealismo, y reconocen que suelen refugiarse en un mundo ficticio y fantasioso, deberían pedir cada día la gracia de aceptar la realidad tal como es. Solo de ese modo podrán aceptar su propia realidad y acercarse a pedir perdón.